Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca... ¿Sabes qué? Hoy toca pelis Hoy toca pelis, qué agradable. y vamos ¿Y a qué hablar toca? de Resurrección, una película argentina del año 2017, dirigida por alguien, espero no enterarme su nombre, si no lo detesto más. Comentarios. Gonzalo Eh, Calzada. Gonzalo Calzado. Una película, 2015 tengo yo, pero antes dijiste puede. 2017. Ah, Dije no, ya entendí. 2017 No, cuando sí, hablamos está. de los No discos. sé de qué estamos hablando, otra cosa, otro detalle, está bien, perfecto. Continuemos. Sí, una Continuemos. película de 2015 que trata sobre un sacerdote en entrenamiento o cualquier rango eclesiástico, lo que sea, demás, que lo quieras definir. Básicamente una persona en entrenamiento para subir de rango en la iglesia o empezar a ejercer y demás. No sabía todo eso. ¿Cómo que no sabías? No, no lo sabía. Ah, bueno, ¿cuánto tardas en dejar de darle bola a la película? No mucho, seré sincero. Ok. Nada, sé que el tipo estaba todo el tiempo como, vine a ayudar, pero nunca dijo, quiero escalar en el escalafón de los Eso es lo que poderes. dice al principio y es toda la conversación en la que está discutiendo con la persona allá donde él estaba originalmente y le dice, bueno, no, pero yo quiero esto y demás, y voy a ir para ayudar porque hay una plaga. La película transcurre durante eh, ¿durante qué época? ¿Qué año? Ya no me acuerdo ahora, el Este año... amarilla, Sí, siglo XIX, bueno, fines del siglo XIX, 1880. excelente, bueno, no, transcurre por aquellas épocas, ¿no? Eh, y bueno, nuestro protagonista quiere viajar, vive en el interior y quiere viajar a la capital para ayudar porque no, los brotes están en la zona de los puertos y demás, hay mucha gente contagiada y siente que es su deber, pero en el proceso se pega un viaje por su casa familiar, donde vive todavía lo que queda de su familia, su hermano, su sobrina y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo? Nada. Ok. En fin. Y lamentablemente queda parado y detenido por el estado deplorable de su familia, la cual parece estar paranoica, están encerrados con cadenas en la capilla de su hogar y demás, y bueno, quiere ayudarles a resolver sus problemas antes de seguir camino, eh, porque está apurado, pero no tan apurado, por ser cool, aparentemente. Hay un límite para cuántas emergencias puede atender el pobre tipo a la vez, así que decide ayudar a su familia porque su hermano está postrado y demás. Y así veremos cómo se desarrolla la historia, siendo que principalmente nuestro personaje está preocupado porque su sobrina le dice que pasan cosas raras, el estado deplorable de su hermano que no parece tener que ver con la peste amarilla, entonces no es claro qué más pasa en la casa. Y bueno, vamos entonces con cinematografía. Y así como el estado del hermano, la cinematografía es deplorable. Ajá. ¿Viste? No. Linkeamos cosas. Sí, sí, sí. Algo bueno tiene que salir de todo esto. Básicamente, o sea, realmente lo que hay, o se puede decir sobre la cinematografía de la película es que realmente no ofrece demasiado para el ojo, o sea, son bastantes eh, costumbristas, ¿no? Las imágenes, las escenas van posándose de personaje en personaje, pero realmente sin hacer ningún juego que resulte interesante o sin, qué sé yo, sin realmente Arriesgar. sin encontrar, digamos, un tono que le sea apropiado a la película, sin encontrar un tono que realmente sirva para el género, no, esto es una película de terror, sin realmente saber comunicar las tensiones, porque simplemente, qué sé yo, se juega a que sus efectos visuales sean suficientes para cautivar al público, pero los efectos visuales dejan mucho que desear. Es una película que utiliza muchos efectos 3D y, y que han envejecido muy mal. Y aún para la época y para ser, qué sé yo, tal vez una producción independiente argentina, desconozco, ¿no?, todos los pormenores de esta película. A pesar de todo, realmente se siente como que no, como que hubo muchos fallos en los diseños y cosas que tal vez deberían haber sido eh, efectos prácticos, ¿no? Se eligieron realizarse con diseño 3D, con programas, ¿no?, de diseño 3D,
y realmente se notan, ¿no? Las partes en las que fallan, la iluminación, las texturas con las que se ven las cosas, qué sé yo. No, muchas veces vemos a los personajes eh, que están afectados por esta enfermedad extraña que tiene la familia, que se va a terminar propagando, pero eh, nada, cuando uno los ve, realmente no termina de parecer realista, no se siente como palpable, no se siente como algo que realmente los está afectando, sino como si tuvieran un par de sombras encima y ya. Eh, entonces, eso me parece que fue muy mal utilizado. Por ejemplo, bueno, la capilla es un modelo 3D y la verdad que eh, se nota. Particularmente no es una de las, entre comillas, primeras cosas que vemos, porque la sobrina del protagonista lo está esperando, lo mira llegar desde el tope de la capilla. eh, y nada, la verdad que se ve completamente falsa la capilla. Se nota, ¿no? Como sobresale el cuerpo de la sobrina del protagonista en toda la escena, ¿no? Claramente, o sea, el ser un edificio falso y que se utilizó varias veces y qué sé yo. Me imagino que habrá habido muchas limitaciones en las cosas que tenían acceso y demás, pero realmente yo hubiese preferido nada, que recurriesen a otro tipo por ahí de escenas, que qué sé yo, cambiasen la historia para determinar dónde estaban encerrados los personajes. Simplemente, bueno, dijeron con el con los efectos 3D lo vamos a zafar y la verdad que no fue así. Y se repite por toda la película. Son malos consistentemente. Como dije, en ningún momento se sintieron reales o se sintió que estaban agregándole peso a una película que ya de por sí era realmente visualmente blanda, ¿no? O sea, colores muy apagados en general, o sea, colores entre, o sea, colores fríos, muchos grises y tonos de azul y cosas por el estilo, blanco y demás, eh, y en las casas que yo, mucho marrón también, excepto por ahí alguna vela roja que apareció por ahí. Nada, se siente como que no hay mucho. eh, no hay mucho que te pueda atraer visualmente porque ni siquiera también, como te digo, los diseños de lo que eran los personajes cuando estaban afectados por esta enfermedad y demás, como que él se sentía o parecía que estaban resolviéndose con estos efectos 3D y ninguno fue creíble. Entonces ya la verdad que fue un problema general de la película en su tono y poder representar lo que era realmente estos elementos de horror con credibilidad. Y la verdad que, qué sé yo, el sonido no tengo nada para decir porque eh, a veces es difícil escuchar el sonido cuando estás reproduciendo por dos la película. Ok, muy bien. Sí, me parece que todo lo que dijiste es justo. Yo voy a ser un poco más benevolente, no porque me haya gustado la cinematografía, sino porque la voy a comparar con las actuaciones y con el guión. Y en esa comparativa tengo que decir que me pareció lo único rescatable, relativamente, no porque haya brillado, sino porque fue donde menos cagadas se mandaron, si querés. No suelo ver películas argentinas ambientadas hace más de 100 años, eso es algo que hay que otorgarle a esta gente. Mucho menos con este tono oscuro, tétrico, con tanta suciedad, mugre, sangre, barro, peste, literal. Bueno, yo aplaudo eso, la ambientación, el vestuario, en menor medida la niebla, lo onírico, lo demoníaco, porque una apuesta que no suelo ver más allá de cómo fue acompañada por los otros departamentos o por el mismo departamento de cinematografía, pero hilando más fino. Yo creo que banco la apuesta, por lo menos. La calidad de imagen, como suelo decir, fue digna y con eso a mí me alcanza. Eh, yo no soy tan malo con los efectos especiales porque yo no le suelo notar los hilos, no suelo notar esto de que se hizo con una cosa, con la otra. Yo soy bastante mucho más básico. Me lo creo o no me lo creo. Y generalmente me lo creo. Pero acá, que te lo marqué en el minuto 55, eh, algo de lo que hacen falla y alrededor de la cara del protagonista se forma un cuadrado perfecto, blanco, cuando el protagonista tiene de fondo algo negro. Y es justo un cuadrado perfecto alrededor de su cara. Entonces, y durante el tiempo necesario como para que yo me dé cuenta, porque no es que yo me suelo dar cuenta de estos errores, es la primera vez en mi vida que noto algo así mirando Ujú. una película. Recuerdo que está en YouTube, porque no lo dijimos. No sé si lo que subieron a YouTube tienen que ver con la productora.
Debería haberme fijado, tal vez. Creo que sí. No lo hice. Ok, mejor así. Bueno, en fin. Fue lo suficientemente burdo como para que yo me dé cuenta y yo nunca me doy cuenta. Así que, obviamente, eso me sacó. Más allá de eso, la imagen no fue un problema. Creo que otra historia con esta misma cinematografía hubiese sido, la hubiese dignificado un poco más. El marco, esos árboles, esos cuerpos colgados, ese campo, esa capilla que sí, también fue bastante de cuento, bastante estereotipada, pero yo no tuve problema de que haya sido falsa. Sí, de que era un poco... Bueno, pero yo estoy hablando de cómo se veía el exterior, que era Sí, sí, sí. claramente un modelo 3D y que cuando aparece por primera vez y está la sobrina ahí en escena y lo están mirando desde lo alto, me pareciera como si fuera de plástico la Ujú. cosa, porque las sombras son irreales en cómo está posada ella y demás, y es casi como si estuviera torcida, el ángulo no da, no resulta algo sólido, entonces ya, viste, estamos abriendo la escena con algo que no cuadra. Sí, 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 voy a coincidir, pero voy a insistir con que esta misma cinematografía en un guión digno hubiera levantado un poco. Después el sonido no me sumó ni me restó, no recuerdo música, el sonido fue típico de tormenta, trueno, lluvia, viento, gritos, nada fue exagerado, nada fue mal hecho, ni tampoco nada fue interesante, arriesgado, lindo, ni mucho menos. Por eso no puedo hacer otra cosa que bancar y reconocer que el problema no fue solamente la cinematografía, y me parece que fue lo único que yo no... eh, si me decís que hay una película de estos mismos actores, no creo que la vea. Si me decís que hay una película de estos mismos guionistas, no creo que la vea. Si me decís que hay otra película del director de imagen, no me cerraría a no verla. Tampoco correría, obviamente, pero no te diría no, ni en pedo. ¿Se entiende? Lamentablemente. Y eso es lo mejor que puedo decir de la cinematografía. Ok, perfecto. Este, vamos a actuaciones. Por favor. Todo de plástico. Yo no entiendo cómo constantemente quedamos en el cine argentino y las actuaciones son todas plásticas. No hay una persona de verdad en escena, ¿no? Todos hablan como si nunca jamás hubiesen cruzado un ser humano o hubiesen tenido una conversación en su vida. Exacto. ¿Qué onda, loco? ¿Estás bien, Tincho? ¿Vas a sobrevivir? No, ¿Es la película que te está matando? no. Ojalá lo fuera. Sí. Nada, la verdad que no me puedo creer en ningún momento al protagonista, con sus dolores por la familia y demás. Eh, Porque, qué sé yo, vemos un tipo que se le acaba de morir al hermano y no tiene ni una lágrima, ni un rostro de preocupación, no tiene un momento de dolor, o sea, la verdad que para mí le chupaba tres huevos a la hermana, si así es como reacciona. Porque como mucho cada tanto agarra y grita y dice, no, ponete, bla, bla, vos vas a ver de esto y demás, yo me voy a hacer cargo de todo y qué sé yo. Se le pasa gritando por la película con cara de enojado, nunca con dolor, nunca hay duda en su rostro, consistentemente, qué sé yo. Eh, Consistentemente no podemos entrar en el papel que ocupa este personaje en toda la historia porque no lo hay. No hay conexión de ningún tipo. Tampoco se entienden sus necesidades, nunca lo comunica bien y así el resto de los personajes que la verdad que, eh, qué sé yo. Por ahí un poco entra en juego el que es este curandero que lo estuvo atendiendo a la hermana y demás, pero el mayordomo o el ayudante de la casa y demás, que también nos parece albergar bastante dolor y rabia, nada, está ahí. No, todos los personajes están ahí. La nena, que sé yo, intenta expresar algunas cosas, pero la verdad que no es buena intérprete, no es buena actriz. Eh, Así que consistentemente eso, qué sé yo. La película intenta poner a los personajes en algún juego emocional o hacernos a nosotros que nos interesemos por lo que les está pasando, pero nunca son creíbles. Las actuaciones me parece un nivel general, como digo, o sea, el curandero por ahí zafa, pero es zafar, no es hacer un buen trabajo. Y, y nada, en una película que como ya hemos visto o hemos dicho ha tenido tantas cosas malas y bueno, no, otro punto negativo más. Voy a vos. Bien, muy bien, muy bien. Otro punto negativo es una buena forma de llamar a esta película. No me gustaron las actuaciones. Volvimos al código actoral argentino que llevaba un tiempo sin experimentar. Todo grave, todo terminal, duro, serio, solemne, esa palabra que yo suelo usar. Empezando por el protagonista, para el que hubo un exagerado tiempo en pantalla, puro primer plano de él, y encima actuó todo el tiempo a punto de morir, todo el tiempo apretado, todo el tiempo sin voz, tirado, delirando.
Eh, Más allá de, no sé lo que es tener fiebre amarilla, no sé cómo se ve alguien que la tiene, eh, podemos concluir que exagera un poco. Tampoco es que Eh, tenía fiebre amarilla, había algo más ahí. Tampoco. Bueno, sí, había algo más y no sabemos cómo se debe ver a alguien que tiene ese algo más, pero voy a hablar por mí, que pudo haber llegado a su papel de una forma un poco más llevadera. Eh, Quizás podría caer en lo mismo que dije de la cinematografía, y esta misma actuación en una película no tan absurda, eh, quizás hubiera levantado un poquito, pero bueno, la verdad que pegan muy mal una cosa con la otra y paga esta actuación. La voz en off, sobre todo la última del mayordomo, explicando absolutamente todo con una calma y un lujo de detalles que la situación que el mayordomo supuestamente estaba hablando, o Ujú, sea, el mayordomo estaba diciendo todo esto a punta de pistola. Y con una calma absoluta explicó hora por hora, segundo por segundo, lo que hizo la hermana, lo que hizo el cura lo que hizo su hermano. Entonces, toda esa pausa, toda esa tranquilidad con la que explicó en detalle, que lo voy a hablar en guión, pero también fue falsa y fue irreal y fue anticlimática, si querés. Después los otros actores jugaron a este juego de manera medio floja también, aportando lo poco que podían para que esto no termine de devenir directamente en algo ridículo y de consumo únicamente irónico. Creo que ujú. tampoco terminó jugando ese partido. O sea, yo por lo menos terminaba mirando la película expectante. No terminé mirándola riéndome de lo que traían a colación, sino que la terminé mirando por lo menos. Una especie de respeto sostuve, pude sostener. Después la nena que siempre estuvo tapada o maquillada, bueno, aquella madre que se moría, vimos un ratito, el otro brujo, el hermano del protagonista, los dos usurpadores asesinados, todos pasaron a un segundísimo plano por la película, y dentro de todo cumplieron, sin tener nada con qué jugar y sin tener la responsabilidad, la culpa de lo que salió acá. Yo no cargaría contra ellos. Pero para concluir, estuvo mal hecho, pero no tenían cómo hacer algo mejor. O sea, me contrataste para que haga esto y qué sé yo. Más o menos hice lo que me pediste que haga. O sea, no, digo que hicieron mal, pero no les doy culpa por haberlo hecho mal. Y eso es lo mejor que puedo decir sobre las actuaciones. Fuerte. Bueno, vamos a guión. Eh, y la verdad que a mí me parece que es una película inentendible. Inentendible porque no sé de dónde carajo gasta sus 2 horas. No, no es una película corta. Esto no es Possum, que es todo, ¿no? Ambientación, que es todo sentir, es todo establecer un elemento tétrico general a través de todas estas ruinas y el estado de la ciudad y la gente con la que te cruzas y las actuaciones, qué sé yo, ¿no? La película no se termina de decidir si hay fantasmas o no hay fantasmas, si hay algo más que está pasando, porque el personaje ve fantasmas, ¿no? Cuando ve a la, cuando ve a la, a su cuñada, que ya sabemos que está enterrada, que está muerta, y la ve aparecer por ahí, son los delirios del sueño, qué sé yo. Todos estos elementos la película en ningún momento, digamos, los explica de una manera funcional, no los vuelve a algo que no sea más que sencillamente exposición, que sea agarrar y decir, bueno, acá las casas pasan por esto, ¿no? Si me explico. No, no hay un desarrollo genuino de los elementos de la película que vos te llevan a preocuparte por los personajes o entender por qué está pasando lo que está pasando, más que, sí, llega un tipo con cosas raras. Ah, mira, la verdad que al final de la película, cuando vuelve, te enterás que eh, dice que hay otros dioses, otras cosas a las cuales adorar y que sí te van a escuchar y bla, 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 y ya está. Y nada, qué sé yo, bueno, genial. No, parece al final para explicarnos del todo cuál es la amenaza, pero no hay más que eso. Ahí no hay realmente nada que sea, qué sé yo, orgánico en cómo se van desarrollando los problemas en la historia, las cosas que se enfrenta el protagonista y tampoco realmente, qué sé yo, es un tipo que se la pasa gritando y que no hay mucho interés ahí en un personaje así. Em, no, y que en el medio, mira, algo que me llamó muchísimo la atención de la película es que en el medio de toda la película, el mayordomo o ayudante, lo que sea, explica cómo él lo raptaron los padres o la familia de él, el abuelo, lo que sea, el protagonista, y que cómo él dejó de tener una vida, porque básicamente estaba ahí atrapado, ¿no? Por ellos. No es que realmente él llegó, no tenía dónde caer y bueno, lo tomaron como sirviente o algo así, no. Él es víctima de haber sido raptado por la familia de nuestro protagonista.
Ok, bueno, excelente. Pero todo esto nos enteramos a la mitad de la película y después no pincha ni corta, nunca más. No tiene ningún interés o importancia realmente en lo que está pasando. Em, no nos explica tampoco porque, o sea, no tiene nada que ver realmente con lo que está pasando con el curandero. No es que el chabón agarra y se... Después cuando ellos se mueren, o está ayudando al curandero para que ellos se mueran y tomar control de la casa. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Surgen esas cosas de la nada que te alargan la historia porque ellos están hablando como 10 15 minutos, ¿no? Y en algo que no importa para nada en la historia y podríamos haber ignorado. Bueno, listo, sacalo, no me lo muestres. Además, eso a mí me llevó a creer al principio que el tipo este era el culpable de todo lo que estaba pasando. Y nada que ver. Entonces, ¿para qué lo pusiste en tu historia? Y así en general, o sea, se siente como que la película da vueltas constantemente con cosas y, y realmente no para en ningún momento todo esto que está pasando. No nos termina de contar algo que sea interesante, que sea, eh, qué sé yo, que tenga algún desarrollo emocional de los personajes. El chabón es como que cada vez está peor y no entendemos muy bien por qué se está quedando. Bueno, en un momento se quiere ir y no se puede ir, pero este es como que constantemente está en un estado de delirio porque ya se enfermó y demás, pero eso no lo hace interesante. Las cosas que a él le pasan, y la investigación, y las alucinaciones y demás, en ningún momento comunican terror, en ningún momento comunican no estas sensaciones tétricas y las actuaciones no ayudan a comunicar todas estas cosas que deberían estar sintiendo los personajes ante esto ya tan difícil. Y además un personaje que ya hemos visto al principio de la película tiene algunas obsesiones con su expresión de la religión porque empieza a lastimarse las manos con ese crucifijo que lleva. La película te plantea un montón de elementos con los cuales no hace nada, no va a ningún lado, ninguna de las personas es interesante de ver. Y este misterio de qué será esta criatura tampoco se termina explorando de ninguna manera que sea que fomente este terror, ¿no? Esto yo no le puedo decir terror psicológico porque no hay psiquis que explorar, ¿no? No es, el chabón este no sabemos si está alucinando, no. Sabemos que está alucinando, entonces no hay una división entre la realidad y lo fantástico, ¿no? En la cual no terminamos de entender qué es lo que está pasando. Simplemente te lo presenta, al rato te lo explica y ya está. Así se termina la película. ¿Qué sé yo? El tipo queda encerrado porque, bueno, lo que había logrado su hermano era, digamos, adquirir una inmortalidad a través de lidiar con este curandero. Pero, qué sé yo, no lo hace interesante. Y tampoco me preocupa que haya quedado ahí encerrado en la tumba. No, es un personaje que me dio completamente igual. Entonces, cuando tenés un personaje y lo presentás de una manera y no lográs que la audiencia se interese por su futuro y lo que le va a pasar, y no hay conexión emocional. Y si no hay conexión emocional en una película, se trata de conectar con las emociones de quien lo ve, una película de terror, ¿no? Y pensar en estos terribles destinos que van a sufrir los personajes, no tenés nada. Le di más tiempo del que se merece esta película. Definitivamente. Es así de sencillo. La verdad que fue una decepción a cada minuto que pasaba. Nunca hubo nada interesante realmente para explorar. No hubo visuales interesantes. eh, no hubo un desarrollo interesante. No hubo personajes interesantes. No hubo actuaciones interesantes. Así que completamente olvidable. No se le recomienda a nadie que la vea. Juegos. Bueno, sí, me pareces un poco bravo, pero No no deja de tiene, ser cierta cada palabra que dijiste. no tiene nada esta película por ofrecer. No tiene nada para ofrecer, eso es cierto. El guión cae en lo mismo que han caído cientos de guiones, pero con un nuevo error agregado. Este, todo lo importante, entre comillas, o lo que al espectador intuyo que querían hacer que le importe, este, Ujú, no estuvo, no me importó a mí, ¿entendés? ujú, A mí realmente me hubiera importado saber cómo retrataban la fiebre amarilla, eh, y creo que no vimos a nadie o sea, no vimos a nadie cuyo mal fuera solamente la fiebre amarilla. Me ujú. interesaba ver una ciudad apocalíptica, porque realmente es interesantísimo todo lo que pasó en esta epidemia en Capital. Todos los políticos importantes se escaparon, se mudaron al norte, si no me equivoco, a Córdoba o más al norte. También las élites, los ricos, quedaron realmente solo los pobres, solo los mayordomos, solo los barrios populares, y se organizaron como pudieron para cuidarse entre ellos porque tampoco había doctores. Y en ese contexto, jugar al terror sonaba mega atractivo. Yo cuando vi que trataba de esto la película, digo, bueno,
caramba, no debería fallar. Y no vimos nada de eso. Más allá de algún comentario al pasar, si no supiéramos desde antes, no sabríamos ni de qué año, ni el contexto, ni nada acá. Y era lo más rico que tenían para jugar, me parece. Eh, Como decía, ha pasado en varias películas esto de que el contexto histórico era importantísimo y lo tocaban muy por arriba. Por ejemplo, me acuerdo que lo marqué hace poco en Sentimientos de Liniera Estambul, Ujú. película también de YouTube, así que debe ser una especie de mala suerte. No, Em, no, porque en YouTube también está La Vendedora de Rosas. Exactamente, La Vendedora de Rosas, gran película que recomendé yo, como las dos anteriores. Ahora, el desastre para mí es cuando esta ligereza de contexto se suma a la explicación final, de la que ya me quejé con la voz en off del mayordomo, donde explicó segundo a segundo, hora por hora, lo que había hecho la familia del protagonista. Usted llegó a la noche, a las 3 de la tarde su hermano llamó al cura, a las 5 la nena se escondió, a las 9 yo la encerré, como que expusieron que todo daba, en el papel todo daba, todo cerraba, este, pero todo eso me sonó más que a la explicación natural de un personaje, que, de nuevo, como dije hoy, hace 3 días lo estaban echando de su casa, apuntando con un arma, más que a eso, más que a la explicación de un personaje, sonó al director y escritor explicándonos a nosotros de qué se trató la película, qué fue lo que realmente pasó y ustedes creyeron haber visto otra cosa. El famoso ven niño que me dijiste vos una vez. Me pareció eso, que el director antes de terminar la película dijo, espere, espectador, usted lo que acaba de ver en realidad fue tal y tal cosa. Entonces, no solo que yo no necesito que todo coincida cronológicamente con la precisión suiza con la que el mayordomo explicó todo acá, sino que mucho menos necesito enterarme por esa voz en off que todo estaba tan bien dibujado por ellos. Ahí es donde creo que se encerraron demasiado en su propia historia, confiando demasiado en el impacto de haber apostado por algo tan único en Argentina, que lo es y que no hay otra película que lo retrate, que yo sepa. Ujú. Bueno, vuelvo, confiaron demasiado en esto y creo que también confiaron en la cinematografía. Realmente creo que dijeron en algún momento, esta cinematografía explota, esto que tenemos les va a encantar. Eh, el carácter de la actuación creo que fue más inevitable porque es la forma que tenemos los argentinos de actuar. Pero bueno, digo que confiaron tanto en lo que tenían, en lo que apostaban, que dejaron de lado la historia real, que era lo que a mí me pareció mucho más rico. Y como decía, se encerraron en ellos mismos sin dejarse complementar por el contexto, por lo demás. Y bueno, de nuevo, encima que no le agregaron esos otros condimentos, los condimentos que sí le agregaron fueron horribles, nos da una película muy floja. Y vamos directamente con conclusión y puntaje. Perfecto. Mm, Mi Y yo conclusión, también, y yo sí, también le di a esta película más de lo que merecía. Aunque le haya dado menos que vos, le di sí. más de. Continúa. Pasa que también es luchar eh, con algo que tantas veces es pervasivo eh, del cine de terror, ¿no? Y termina como viendo tantos ejemplos de mierda, ¿no? Ajá. Entonces también está bueno explicar por qué todas estas cosas no funcionan. Cuán breve haya sido, no es un análisis comprensivo de por qué los elementos de terror no funcionan en esta película, básicamente porque están mal presentados constantemente y no hay tono que sostenga esta película. Em, Sí. También está bueno agregar que el hecho de que esta película no nos haya gustado no significa que cancelemos para siempre el terror en el cine nacional. Vamos a seguir buscando cosas y nos vamos a seguir decepcionando seguramente hasta que ojalá encontremos algo que valga la pena. sí, y también dentro de sus tonos, qué sé yo. No, esta película que habíamos visto, Profundo. la película que vimos que estaba basada en un podcast o que estaba atada a un podcast también argentino, que Sí, no me ya sé cuál acuerdo. hablas. Sigue hablando que yo ya te voy a ayudar. Qué sé yo, ese es un ejemplo de algo que más o menos tiene un desarrollo interesante y tiene un tono que termina sin pagar, ¿no? O sea, todas sus idas y vueltas realmente no terminan de consolidarse en un buen desenlace, pero La historia de lo oculto. claro, o sea, al menos hay como una autenticidad y un esfuerzo por un tono, ¿no? Dentro del género, porque apunta un poco a lo retro, esta idea de todos estos talk shows de los 80 y 90, ¿no? O sea, como que están asociándote con una época y trayendo esa nostalgia que muy pocas veces se ha explotado dentro de lo argentino, y bueno, ¿no? Ahí tienen un tono con el cual decidieron trabajar. Más allá de que sea una tendencia
mundial desde hace varios años apuntar a la nostalgia, ¿no? Pero lo que me refiero es, acá ni siquiera tenemos un tono de qué quieren lograr con esto y bueno, ahí está el fallo más grande. Después obviamente la ejecución de cada uno de sus elementos estuvo faltante, pero po- eh, el guión tendría que haber sido no lo primerísimo, como en todas las películas, o hay películas que se lo pueden, que lo necesitan más que otras, pero bueno, nada, no hay que lo sostenga esto. Todas las partes son malas, combinadas son peor. Eh, y Buena frase. te voy a ser honesto. Le voy a dar un 1.5 y ese punto 5 extra es porque es Argentina y lo intentaron. Cuán poco me signifique eso. Ok, 1.5 será. Yo le voy a dar un 2.5 porque realmente creo que el guión fue un desastre, pero que todo lo otro fue muy malo, pero con un mejor guión podría tener mejor suerte, por decirlo así. Este, y de nuevo, aunque sea pusieron la lupa en un momento muy interesante de la historia, y quizás eso empuje a otro a poner la lupa ahí y lo haga de mejor manera. Considerando que es una película de hace 7 años. Considerando que es una película de hace 7 años y nadie más como la posta, pero nadie lo había hecho antes, entonces ahí es donde yo quiero Lo intentaron. agradecerles. Lo intentaron, sí, lo intentaron. Premio consolación. Gracias por participar. 2.5. ¿Tenés las próximas hazañas de película? ¿O todavía Por no? supuesto, las próximas A ver. películas van a ser... Tan, cha, chan, ta, 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 ta. La primera de ellas es una película que la verdad que ha tenido bastante revuelo este Wow. año. Se llama Todo en todos los lugares al mismo tiempo. O Ajá. Everything Everywhere All at Once. Que podríamos decir, mira, los tags de esta película son acción, aventura y comedia. Ajá. Ya me voy bajando del barco. Hay artes marciales en la película, ¿eh? Ah, qué alegría. Yo te puedo decir que va a estar difícil para vos. Pero me Sí. interesa saber qué onda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué ¿Crees que onda? te diga el puntaje de esta película? Dale. 8.5 con 68.000 votos en IMDb. Muy bien. Acá Muy bien. tenés, te comparto. Decime el IMDb de Batman. Como era 8.7. Ah, mira. ¿Viste? Bueno. Y la segunda película es Lamento molestarte, por así decirlo, o Sorry to Bother You, del año 2018. Ah, esa en algún momento me dijiste que la vea y que vos ya la habías visto. Que la había estado viendo, la dejé a mitad y nunca la terminé, así que Mira este es vos. el Sí, momento de sí. terminarla, porque la está En viendo con esa, alguien más que se empezó a dormir, entonces bueno. ok. En esa actúa el muchacho que actuó y nos gustó mucho en Jesus and the Black Messiah, Y ¿verdad? también... Ah, sí. No, sí, sí, exacto. Que La hizo Kit de... Stanfield se llama el Ahí está. muchacho. Que Muy hizo bien, sí. del informante. Del informante, tal cual. Tenía ganas de verla esa, así que muy bien. Esa me pone muy contento. Me diste una cachetada y me diste un mimo. Mira, yo Como te puedo buen decir esto. tóxico. Yo pronostico que o nos peleamos a muerte por la primera, Nada. o coincidimos, completamente. No hay medios. No hay un Vos poco ya das por sí, no hay un sentado, poco no. vos das por sentado que a mí no me va a gustar. Yo doy por sentado de que vos vas a tener problemas con elementos de la película. Probablemente. Y eso te va a tal vez eh, distraer de otras cosas. Pero veremos, veremos. Ah, bueno, bueno, está bien. Por lo menos me das este aviso para que esté atento a las otras cosas y no me enceguezca. Mirá, si no las ves, No viene mal. porque estás ciego. Así que Wow, ok. Es mucho parecido a una película que no viste. veremos, Ajá. veremos. El lunes que viene vamos a tener esta Se, conversación sobre ambas. se nos viene El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Ese es el próximo libro. El próximo CD es Trinchera de Babasónicos del año 2022. Y Perfecto. dejo acá ya sin ningún tipo de nariz que me ayude. Hemos terminado. Hasta la Hemos próxima. terminado.
Hasta la próxima, mis queridos viewers. Televidentes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.